Bueno, bendiciones a todos los de las redes, a todos aquí en la iglesia. Bueno, tan serio soy. Bueno, como saben, estamos en campaña, estamos con los predicadores, con el pastor Charlie y su grupo misionero. Están aquí en la ciudad de Villavicencio, en este momento están en otra iglesia, pero a nosotros nos toca el viernes, el sábado y el domingo aquí en el parque, ahí en mi llanura. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? A ver, levanten la mano los que van a ir. Bueno, gloria a Dios, los esperamos, inviten a todos. De hecho aquí tengo unos volanticos, yo creo que... bueno, no hay muchos tampoco. Bueno, ahorita le reparto unos volanticos para que repartan allá a sus vecinos, para que los inviten, para que ellos sepan que estamos en una campaña donde este hombre de Dios lo usa para sanidad, para milagros. Verdaderamente hay que entender que Dios capacita a unos más que a otros. Y no que no los ame a todos, sino que es el llamado que cada uno tiene, ¿verdad? Y pues bueno, Dios lo ungió a este hombre de esta manera y hay que honrar y recibir lo que Dios hace con los hombres de Dios. Tenemos que entender que Dios llama a unos conforme a su propósito y a otros conforme a su propósito. Lo que tenemos que entender nosotros, siempre se los he predicado y no me voy a salir de ese enfoque realmente porque a veces la gente quiere ser como otros. Pero realmente cada uno tenemos una identidad única en Dios. Así como tenemos una huella digital que nos identifica a cada uno, en Dios también tenemos dones especiales, tenemos una gracia especial que Dios nos da a nosotros, bien sea que seamos llamados al ministerio, bien sea que hayamos llamado, a lo que sea que seamos llamados, estamos llamados a vivir una vida exitosa en el camino de Dios. Hay un secreto que Dios le da a Josué y le dice que no se aparte este libro de la ley, ¿de qué? De su corazón, y medítalo de día y de noche, le dice a Josué. Y le dice, y esta palabra hará que todos sus caminos sean ¿qué? Prosperados. Entonces realmente para uno ser próspero necesita es contemplar la palabra de Dios en su corazón, atesorarla, llevarla donde quiera y ponerla y filtrarla delante de cualquier circunstancia o situación. Amén. A veces entendemos que, de hecho esta mañana tenía una conversación con alguien y me dijo, no pastor, lo que pasa es que estoy un poco preocupado porque una mujer, era una amiga de él, me decía que tiene problemas, bueno, de lo que le llega mensualmente a las mujeres en los ovarios, bueno, por allá, y entonces cuando le llega su ciclo menstrual es terrible para esa mujer. Entonces creo que le diagnosticaron algo ahí en el problemas ahí. Entonces él me decía, ¿será por el pecado que me comentó unos pecados que la mujer cometió? Y yo me quedé pensando en mi corazón. Yo dije, la gente le gusta condenarse sola, definitivamente. Le dije, ¿por qué se condena? Me dijo, no, es que debe ser por eso, y es porque no ha ayunado, es porque esto. Entonces vemos que la gente a veces quiere ganar el favor de Dios por causa de una obra. Escúcheme bien, nosotros tenemos que entender que nosotros no nos ganamos el favor de Dios porque seamos buenos o seamos malos. Nosotros nos ganamos el favor de Dios porque nacimos de nuevo, porque hemos creído en la obra de Jesucristo. Realmente eso nos hace a nosotros y tenemos que clavarnos eso en el corazón, porque si no mezclaríamos la ley con la gracia. Y escúcheme bien, la ley y la gracia no se pueden mezclar, porque usted no le puede echar a una masa un poquito de levadura, porque ¿qué? Leuda toda la masa y se daña, se echa a perder realmente. Entonces tenemos que entender. Y le dije, no, le dije, si la fe no le alcanza, le dije a este hombre, para que por la medio de la fe Dios la sane, pues entonces vaya a los médicos. Los médicos también son de Dios, por amor a Dios. Los médicos, Dios también los constituyó. ¿Para qué? Para que las personas que no tienen aún para el mundo que no tienen la clase de fe que nosotros tenemos, ellos sean ¿qué? Ellos sean sanados a través de las manos de estos hombres. Estos hombres definitivamente yo creo, y leí un ejemplo mío cuando a mí me dio apéndice. Le dije, yo oré, usted no sabe cuánto oré para que Dios me sanara. ¿Y qué me tocó? Meterme a un quirófano y que me sacaran esa vaina ahí de la barriga, y Dios usó el médico para sanarme. Amén. Entonces tenemos que entender que hay cosas que a veces nosotros queremos torcer el brazo a Dios, como queriéndole decir, si ayuno de pronto me sano. No. Realmente
la sanidad viene es por la fe. Y hay gente que Dios se le revela en una fe impresionante, donde ellos pueden andar en una salud divina. Por lo menos a mí me asombra la pastora Clemencia. Es una mujer ya de 60 y tanto de años, y es una mujer que usted nunca la ve enferma. Al contrario, tiene más ánimo que uno que tiene 30 o el que tiene 20. Entonces realmente es una fe inquebrantable que nosotros tenemos que construir en nosotros. Kenny Hagin, el reverendo Kenny Hagin, en la cual yo fui, estudié en las escuelas de él, 5 años duré estudiando, y el hombre cuenta sus testimonios, que el hombre, después de que Dios lo sanó a los 18 años de un corazón deforme, donde le habían diagnosticado muerte, o sea, no había otra solución sino morirse, y le han diagnosticado que iba a vivir 6 meses, creo, y él empezó a creer un versículo, y él lo tiene en todos los lados en las escuelas, donde esté las escuelas de él. Marcos 11:23 dice: si lo que pides a Dios lo cree con todo su corazón, le será hecho. Ese versículo, ese hombre lo levantó, y ese versículo fue tan real en él que hizo que nunca en su vida, hasta los 80 y tantos de años que vivió, le diera un dolor de cabeza ni siquiera. O sea, fue un hombre que cuando Dios lo llama a su presencia, él llama a su familia y le dice: me voy, Dios los bendiga, cerró los ojos y se fue. Fue una fe de admirar, que nosotros escuchamos esa clase de testimonios y nos tenemos que llenar de fe. Verdaderamente yo le he creído al Señor. Yo: Señor, a veces me enfermo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la fe? Pero realmente todos estamos en un crecimiento, tanto ustedes como yo estamos en un crecimiento espiritual, unos de una otra manera, otros de otra manera, pero otros en el mismo propósito. Todos en el mismo propósito. ¿Cuál? Que nos amemos de unos a otros, que nos edifiquemos, que hablemos palabras de fe, no palabras de incredulidad. De verdad que a mí algo que me enoja es esas personas que se mantienen quejando por todo. Que sí, ¿cómo está? No, eso ahí, mejor dicho, la vida sufría, ese hombre, mejor dicho, está vivo de milagros. ¿Sí? Realmente yo no comparto mucho con esa gente. No me gusta escuchar tanta incredulidad. Yo prefiero escuchar hombres de fe, que le suban a uno la fe, que Dios mío, que uno le edifiquen. Pero un hombre que digamos, no, que le dio un no, de eso se murió esta persona, no, imaginen, no, tienen que tener cuidado porque pocas palabras, lo matan a uno con la fe de ellos. Entonces definitivamente a mí no me gusta sentarme a hablar con esa clase de personas. Me gusta sentarme a hablar con personas de fe, me gusta sentarme a hablar, escuchar testimonios poderosos. Sí, me gusta escuchar esa clase de cosas porque eso me llena mucho de fe a mí. Amén. Y hoy quiero hablarles en la campaña la fe que Dios le dio a este hombre es para sanar. De hecho, ayer estuvo muy bonito, donde la pastora Sandra hubieron milagros. Una señora no miraba por un ojo, Dios le restauró la vista. Yo dije: wow, mi papá no ve por un ojo, Dios mío, que vaya. Le dije, de una vez me acordé de mi papá, porque mi papá no ve por un ojo porque él tuvo un accidente. Yo dije: wow, ojalá que mi papá, que va a ir, que le dije que viniera el viernes, ojalá que Dios use a ese hombre y lo sane. ¿Sí? Entonces vemos que Dios, y esa señora nunca había ido a una iglesia cristiana. Yo estaba mirándole en vivo porque estuve ayer acompañándolos, pero de verdad que ha sido unos días muy trajinados y estaba cansado. Me fui para la casa, pero no dejé ver el en vivo que estaba en la iglesia. Y la mujer estaba en la calle, escuchó que iban a haber sanidades y milagros y se fue a la iglesia, mira, y Dios le sanó el ojo. Entonces vemos, y era una inconversa, cuánto más nosotros que hemos creído. Ella creyó que Dios la podía sanar y el hombre oró y Dios le devolvió la vista. Y eso fue un milagro de los más impactantes ayer en la congregación de la pastora Sandra. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Si Dios, ella escuchó en la calle que nosotros estábamos haciendo bulla, perifoneo, que sí, que ven y reciba tu milagro, que ven y reciba tu sanidad, que Dios tiene algo para usted, que lo esperamos en la iglesia, y ella dice que ella nos escuchó y fue a la iglesia. Y ella creyó que Dios le podía sanar el ojo y le sanó el ojo. Llevaba más de 10 años sin ver por ese ojo. Entonces podemos ver que Dios hace cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces somos un poquito incrédulos. Y vemos que a veces los inconversos tienen más fe que los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos y oramos y nada pasa, ¿sí? Y a veces seguimos orando y nada pasa y le pedimos a Dios y nada pasa y empezamos ¿a qué? A menguar, al tal punto que nos podemos llegar a volver ¿qué? Incrédulos. Pero hay algo que siempre me gusta confesar en mi boca: yo no vivo por lo que veo, yo vivo por la promesa de Dios. Diga: yo no vivo por lo que veo, yo vivo por la promesa de Dios.
¿Por qué no toca ver? ¿Por qué no toca vivir por lo que vemos? Porque a veces lo que vemos es muy triste. A veces lo que vemos desilusiona. A veces lo que vemos parte el corazón. Y si nosotros le ponemos cuidado a eso, pues vamos a mantener desilusionados, vamos a mantener afligidos, vamos a mantener con el corazón partido. A ver, entonces esas cosas a veces no podemos nosotros verlas. ¿Sí? Sabemos que este mundo está lleno de maldad, sabemos que hay gente que el diablo pone para que robarnos, para dañarnos la paz, para dañarnos todo lo que nosotros queremos hacer en Dios. Tenemos que entender que cuando un hombre de Dios se levanta a creerle a Dios, hay un enemigo que quiere apagarnos. Y esa es la buena batalla de la fe. Escúcheme bien, cuando usted viene al cristianismo, usted inmediatamente tiene un enemigo. Y usted tiene que entender. Y usted tiene que luchar para ver la promesa de Dios marcada en su vida. Por eso el evangelio, usted ve muchas personas frías y descarriadas aún, ¿sí? Incrédulos, ya no creen en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enfocaron en ver a un hombre, se enfocaron en ver las circunstancias, se enfocaron en todas esas cosas. A mí Dios me ha hablado de un avivamiento, Dios me ha hablado de que va a haber ríos de personas viniendo a la presencia de Dios, que va a haber una iglesia grandísima. Y yo digo, no la veo. ¿Dónde está? Sí, como que cada domingo que vengo miro así por las calles, me gusta pararme a ver si miro el mundo de gente corriendo. Pero entonces sí creo que Dios va a hacer algo poderoso, porque yo sé que Dios quiere libertar a millares de personas aquí en Villavicencio de la opresión, de la maldición, de la brujería, de la hechicería, aún a veces a nuestra propia familia, que están cautivos por una maldición, que están cautivos porque quizás su matrimonio es un infierno. Hay gente que solamente vive de apariencias, ¿sí? Pero realmente están destruidos, y Dios quiere verdaderamente sanar eso. Entonces, ¿Dios en quién se quiere enfocar? Diga, en mí. Porque lo que hace en mí lo hace con cualquier persona. A veces nosotros nos enfocamos en los demás y no nos enfocamos en otro, pero no nos estamos dando de cuenta que nosotros no somos Dios, ¿sí? Lo que nos tenemos que enfocar es en Dios en nosotros, porque nosotros nos enfocamos en otros y a veces nos cargamos. Queremos meterle a Dios en la cabeza a alguien y no se da cuenta que el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Entonces a veces nos cargamos con eso. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que experimentar es la libertad de Dios en nuestro corazón, que Dios nos liberta de todas sus opresiones. Dios, la promesa de Dios sobre nosotros es que nosotros y nuestra casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Entonces nosotros tenemos que confiar en esa palabra, nosotros tenemos que confiar en esa promesa de Dios, porque a veces queremos meterle el evangelio por la cabeza a nuestros hijos, y nuestros hijos a veces odian el evangelio por causa de que nos volvemos canzones, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es orar y tener la confianza en Dios de que Dios los va a transformar. Porque si fuera mi papá que me hubiera inculcado el evangelio, nunca a mí me inculcaron el evangelio, nunca, jamás. Mis hermanas cuando se convierten al evangelio empiezan a molestarme, y yo, ay Dios mío, bendito Dios, y me sentaba a escucharlas y no hallaba el momento de que pasara algo para irme. 12 años duraron así ellas conmigo, y todo, Adolfo, que venga, que vamos a la iglesia, y yo, no, yo solo me gusta, ustedes, gloria a Dios, sigan allá con su religión. Pero un día nadie me predicó y el Señor se me apareció en mi alcoba, y vean dónde estoy. Entonces es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Hay una promesa que está reposando sobre la cabeza de cada uno de nosotros, y a veces nosotros nos enfocamos en otros y no nos enfocamos en crecer espiritualmente para que ese crecimiento ellos lo vean y vean un testimonio legítimo de Dios en nosotros. Entonces hoy quiero hablarles de eso, conociendo la esencia del poder de vida y la nueva creación. Vamos, ahí hay unas diapositivas, pero vamos a las últimas, las que están de amarillo. Quiero que veamos unas oraciones que Pablo hace, porque definitivamente necesitamos crecer. A veces nosotros nos enfocamos en nuestra familia y sí, y nos ponemos bravos, pero es que usted es terco, pero es que usted es incrédulo, pero es que mire que la palabra dice, y empezamos a meterle la palabra pero con rabia a la persona. Y ellos no la van a aceptar. Ahora lo que necesitamos es madurar espiritualmente, que Dios nos llene de amor y que el testimonio ellos lo vean y ¿qué pasó aquí? Pero a veces nosotros no crecemos espiritualmente y nuestras obras carnales, nuestras obras
que no glorifican a Dios, sino que al contrario lo avergüenzan, hacen que nuestros hijos o nuestra familia no crean. Por más que hablemos lo contrario. Si no lo vemos, es como el hombre que se emborracha. Mi amor, no lo vuelvo a hacer. Y a los 2 días está borracho otra vez. ¿Sí? Y ya al último, ya le pasa lo del pastorcito mentiroso. Nadie le cree. No, pero mire, me dice que no se va a emborrachar, pero vean, ahí está borracho. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Pero es que nos habla de amor, pero mire usted, me mantiene dando fuerte, me mantiene pegando. ¿Sí? Entonces a veces es mejor crecer espiritualmente y que ese crecimiento ellos lo van a ver y va a ser un testimonio para ellos. Y ellos ¿qué? Van a empezar a creer. Y que Dios lo use a uno cuando uno vaya a orar por ellos. En este caso, como lo que Dios hizo conmigo, con mi papá y mi mamá, que llevaban 5 años bautizándose en la iglesia y no se bautizaban, y que no, y que había que hacer una ingeniería y que había que estudiar 5 años de teología para bautizarse, cuando realmente es solamente creer en Jesús y en su obra y listo. Y me puse en un propósito y le dije al Señor que yo quería que ellos vieran el poder de Él. Y en ese día me coloqué y el día que oré por ellos, Dios se glorificó. Al otro día se bautizaron. ¿Cuántas veces tuve que predicarle? Ninguna vez, solamente ellos vieron el poder de Dios. Al otro día se bautizaron y ya, creyeron. ¿Sí? Y a veces es mejor hacer esas cosas que pretender nosotros cambiar por la fuerza a alguien. Entonces ayer pasó eso muy bonito. Esta mujer escuchó por la calle que estaban haciendo milagros, que estaban haciendo sanidad, y se fue detrás de la caravana y se metió a la iglesia y ¡pum! El Señor la sanó. Y ahí creyó que Dios tenía poder. Le sanó su ojo. Y yo pensé entre mí, ay, mi papá está ciego de un ojo. Señor, sánalo. ¿Sí? Y una vez yo pensé por mi papá. Yo dije, claro. Entonces, de hecho, él llega mañana y al viernes lo voy a tener de cabeza en la campaña. Entonces, en el propósito hay poder. Bueno, aquí dentro, bueno, quise empezar desde aquí, de este lado. En el propósito hay un poder, hay capacidades y hay armas espirituales. Nosotros, como hijos de Dios, escúcheme bien, nosotros estamos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Dios tiene poder, nosotros somos a imagen y semejanza. Vamos a colocar un ejemplo, por lo menos. Nuestra familia es una empresaria en carros. ¿Qué es lo normalmente que van a hacer los hijos? Pues ¿qué? Pues trabajar en carros, ¿cierto que sí? Pues Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, ¿qué? En esas cosas me voy a ocupar. ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre? Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, predicar el evangelio, ¿sí? Manifestar el poder de Dios, manifestar el amor de Dios. Si ustedes se pueden poner a ver, Jesús dijo, porque es necesario que estén en los negocios de ¿qué? De mi Padre. ¿Quién es nuestro Padre ahorita? El mismo Padre de Jesús es el mismo Padre de ¿quién? De nosotros. Y Él dijo que los negocios de mi Padre tenía que ¿qué? Que estar. ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre? Libertar a los enfermos, libertar a los cautivos, predicar el evangelio, manifestar la justicia de Dios, echar fuera demonios, hollar y pisotear serpientes, escorpiones, y ninguna fuerza del mal que nos podrá dañar. Eso realmente es el propósito de Dios. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Y si usted no ha entendido eso, entonces hoy lo vamos a entender. Entonces, ¿en qué dimensión nosotros podemos hacer eso? De acuerdo al propósito y al llamado que nosotros tenemos. Escúcheme bien, si usted tiene un hijo que usted sabe que tiene problemas espirituales, usted tiene la autoridad para orar por ellos. No necesita llamar al pastor, usted ore por ellos. Y el enemigo tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por encima del enemigo. Si un policía corrupto para un carro, el carro para. El carro para, donde un policía corrupto le dice que pare, para, porque él es policía, tiene que parar, así sea corrupto, tiene que parar. Por lo menos como los de tránsito, dice que son ladrones, que esto, que lo otro, que roban, pero si le hacen el pare, tiene que parar. O sea que a veces nuestra condición no determina nuestra autoridad. Ya con el solo hecho de ser hijos, tenemos una autoridad. Con el solo hecho de ser hijos de Dios tenemos una autoridad. Que ya no nos crean es diferente, como de pronto esos policías corruptos que vienen a pedir plata y ya saben cómo persuadirlo a la gente. Ay, venga, es que tengo un billetico de 50,000 y se dejan persuadir por ese billetico de 50 y se dejan corromper. Es muy diferente, pero ellos la autoridad no se les ha perdido. Ellos siguen teniendo autoridad. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, por lo menos como el muchacho esta mañana, no, es que el pecado me trajo esta enfermedad y empezó a condenarse él mismo. ¿Sí? Ahora, con esto no les estoy diciendo que entonces esto les da derecho a pecar. No, les estoy diciendo esto en cuanto a usted tener
una autoridad sobre una entidad espiritual que está pisoteando su casa. Usted tiene toda la autoridad. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo le va a decir: no, pero usted no ora, usted no tiene autoridad. No, sí la tenemos. Lo que pasa es que el enemigo ha querido engañarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no somos perfectos, todavía no hemos crecido a esa madurez. Entonces el enemigo quiere que nosotros mantengamos subyugados por él. Entonces vamos a tener esta revelación hoy. Quiero que se metan, porque a veces veo personas: este hombre es cristiano, la mujer de la que estaba hablando es cristiano, no llevan un año, no llevan 2 años, llevan años en el evangelio. Y yo me pregunto, no han aprendido la gracia de Dios. Si usted pecó, arrepiéntase. Dios es fiel y justo para perdonarlo. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios primero no le va a meter una enfermedad a usted para que aprenda: tome, venga, tome su enfermedad, eche para allá. No, si la Biblia dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto Dios no nos va a saber dar buenas cosas? Nosotros a veces pretendemos ser mejor que Dios. Porque créame que mi hija a mí se me porta mal en el colegio, sí, la corrijo, pero no le voy a meter una enfermedad por amor a Dios. No le voy a meter un cáncer, no le voy a meter un quiste en un ovario, que por castigarla. No, yo no soy capaz de hacer eso. Y como si le atribuimos a Dios que Él sí es capaz de hacerlo cuando Él es mejor, más bueno que nosotros. Entonces no podemos atribuirle cosas. Al contrario, pidámosle a Dios. Él no es nuestro Padre. Él dice que si nosotros le pedimos un pan, Él no nos va a dar un escorpión para que nos pique y nos dañe. Entonces hoy quiero hablarles de eso. Tenemos un propósito en Dios que tenemos que descubrir. De verdad que ayer me impactó esta señora. Yo dije: y ahí había gente cristiana y no fue sana, y esta incrédula vino y fue sana. Había gente ahí de 5 o 6 años de evangelio y pasaron y no fueron sanos. Y esta que vino un primer día y fue sana. Yo dije: entonces algo está pasando ahí en la mente de los creyentes, porque los creyentes eran los que deberían de ser sanos. ¿No ve que ya tienen la fe? Ya saben que Dios tiene poder. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces vemos que a veces la teología y la información daña nuestro corazón, porque empezamos a argumentar cosas. Ella simplemente creyó que Dios tenía poder y ya. Pero a veces nosotros vamos: no, pequé hoy, Dios no me quiere sanar. Ella venía inmunda de la calle, por favor, nunca había escuchado a Dios. Una pecadora vino y Dios la sanó. Y nosotros a veces: no, anoche pequé, ya Dios hoy me mata, de hoy no paso. ¿Verdad? Y así somos. No, esto es porque me lo merezco. ¿Y esa mujer qué se merecía? ¿Se merecía que fuera sana? No, no se merecía que fuera sana. Pero Dios en su amor la sanó. La sanó. ¿Le preguntó cuánto pecado tenía? No, simplemente cogió, la sanó. ¿Amén? Entonces, vamos a mirar las capacidades que nosotros tenemos. Efesios 4:7 dice: a cada uno de nosotros Cristo nos dio ¿qué? Las capacidades que quiso ¿qué? Darnos. O sea que tenemos unas capacidades en Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles capacidades tenemos? Como hombres de Dios y como mujeres de Dios. De orar por los enfermos y que ellos se sanen. De orar por nuestros hijos y que nuestros hijos se conviertan. De bendecir a nuestros hijos y ellos ser bendecidos. De mirar que el enemigo quiere hacer daño a nuestros hijos y nosotros orar y reprenderlos. Claro que sí, Él nos dio esa capacidad. Ya la tenemos, necesitamos que desarrollarlo. Necesitamos creer que tenemos esa autoridad, primero que todo. Y vamos a mirar Efesios 4:11. Escuche bien. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser ¿qué? Apóstoles, a otros la capacidad de ser profetas, a otros la capacidad de ser evangelistas, a otros la capacidad de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos parte de la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones ¿a quién? A los creyentes. ¿Quién formó al profeta? Dios. ¿Quién le dio la capacidad de ser profeta? Dios. ¿Quién le dio la capacidad de obrar para edificar el cuerpo de Cristo? Dios. Entonces, ¿la capacidad vino porque yo leí más la Biblia o no? No, la capacidad no vino porque yo leí más o menos la Biblia. La capacidad vino porque Dios me dio el don. Dios es como el que dibuja. El que dibuja, pues
Es un arte, eso está en él. Yo voy a dibujar y no dibujo nada. Por más que me esfuerce, no lo hago. Pero hay gente que eso le fluye. Las que cantan, aprendió, no, tienen una voz. Cuando de pronto abrieron esa boca, se dieron de cuenta que tienen una voz que melodiosa y empezaron a cantar. Lo único que hicieron fue refinar y darle una capacidad mayor al don que ya tenían. Entonces nosotros tenemos un don de Dios, claro que sí. Aquí estamos hablando en cuanto a los ministerios. Todos no son apóstoles, pero hay gente que no es llamado al ministerio, pero sí es llamado a ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar Romanos 12:6. La maravillosa gracia de Dios nos imparte a cada uno de nosotros diversos dones. Escuche bien. Así que Dios te ha dado el don de gracia de la profecía. Activa tu don usando la proporción de fe que tienes para profetizar. Entonces, hay gente que Dios les dio el don de profetizar. Entonces ellos ¿qué? Están orando cuando de repente Dios les revela algo aquí de la señora. Entonces dice, ay, mire que Dios me reveló eso. Y se lo dice. Eso es profetizar. ¿O cómo profetizamos nosotros? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Nosotros podemos profetizar una promesa sobre nuestro hijo. ¿Dónde podemos encontrar esa promesa? En la palabra de Dios. Nosotros profetizamos la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos espíritu de vida. Entonces lo que profetizamos ¿qué? Es vida en nuestra boca. Por eso dice que en la lengua está el poder de ¿qué? De la vida y el poder de la muerte. Y lo que usted hable, ¿eso qué? Cosechará. Entonces es mejor que empiece a hablar bien. No maldiga a sus hijos. Ah, es que usted parece un bobo. Bueno, pilas con lo que dice. Es que usted no sirve para nada. Pilas con lo que dice. Porque ahí hay poder en el hablar. Porque así como hubo poder para salvar, para salvación de nuestras vidas, cuando nosotros dijimos que aceptamos a Cristo, esas palabras que las creímos en nuestro corazón, produjo ¿qué? Salvación en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esas palabras que nosotros confesamos, ¿qué hizo en nuestras vidas? Nos salvó. Nos pasó de las ¿qué? De las tinieblas a la luz. Nos hizo nacer de nuevo. Entonces tenemos que, es que usted no sirve para nada, parece un bobo, mire, vean. Con esas palabras podemos atar a nuestros hijos. Arrepiéntase y vaya y ore, papito, y reviente. Una vez me acuerdo, mi esposa, éramos novios todavía, y el pastor, un pastor que donde ella se congregaba, le dijo, es que si yo crezco, usted crece. Si yo no crezco, usted no crece. Yo le dije, ¿cómo? Dije, no, eso no es así. O sea, esas palabras no las pueden atar a usted, porque qué tal que ese pastor se vaya para el mundo, se vuelva drogadito, y entonces que ese mismo destino no, cogí, reventé esa palabra de ella. Le dije, no señor, no la acepto. Y cogí, oré y le dije, deshago esas palabras de su vida. Porque uno crece es porque uno tiene comunión con Dios, no porque otro no crece. Usted no, su vida espiritual no depende de otro, depende de la comunión de Dios, suya y de Dios. De lo que Dios le vaya revelando, usted ¿qué? Va creciendo. Si Dios le reveló que usted era un empresario, váyase por ahí, no le dé más vueltas. Amén. Entonces mire lo que dice: si tu don de gracia está sirviendo, entonces prospera en servir bien a los demás. Mire que eso es un don. El servir es un don. Hay gente que hay gente que mira que otro está que se revienta levantando una caja y ni se mosquea. De verdad, no. Yo a veces tengo eso. A veces ese don como que no fluye mucho en mí. ¿Sí? No tengo como esa misma persuasión que tienen otros, y de una vez están ahí ayudando. Es un don de servir. Ahora, yo creo que todos tenemos ese don. Lo que pasa es que nos hacemos los bobitos nosotros a veces. Sí, yo creo que todos tenemos ese don. Entonces, si tienes el don de gracia de enseñar, entonces enseña y entrega activamente ¿qué? Y entrena activamente a otros. Entonces, hay gente que Dios llamó para ser maestros. Hay gente que Dios llamó para ser consejeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando uno identifica ese don en la vida de uno, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Empezar a ejercitarlo. Yo como supe que tenía el don de liberación, cuando un día me encontré con una persona endemoniada y de repente algo pasó en mí, yo le dije, fuera en el nombre de Jesús, y esa mujer que va ahí, sana. Y, wow, yo tengo ese don. Yo me asusté ese día. Yo tengo ese don, sí lo tenía. Entonces yo empecé a desarrollarlo.
Entonces cada vez que encontraba por ahí a alguien que así como que yo miraba que tenía algún problema, me iba para encima y lo liberaba. ¿Por qué? Porque hay que empezar a desarrollar el don. Escúcheme bien, si un atleta entrena y se disciplina para ganarse una corona corrupta que se va a dañar, que se va a desvanecer con el tiempo, ¿cuánto más nosotros no vamos a disciplinar nuestra vida, no vamos a enfocar nuestra vida en los dones de Dios para ganar almas o ganar aún a nuestra propia familia? ¿Usted qué tal que usted tenga un don de sanidad en sus manos y toda su familia muriéndose de cáncer? Es muy triste. Es muy triste eso. Entonces sigamos. Aquí en Romanos 12:6, esta versión se llama la PTP, es una versión muy bonita. Me gusta cuando estudio la palabra de Dios tener varias versiones delante de mí. Entonces como que hay unas versiones más claras que otra y como que le dan más abertura al versículo, entonces uno puede llegar a entender más. Entonces esta versión es muy bonita y dice: si tiene el don de dar aliento, luego úsalo a menudo para animar ¿a qué? A otros. Hay gente que tiene ese don de estar animando a la gente. Vamos para adelante, levántese, si puedes, vamos que Dios lo puede hacer contigo. Hay gente que tiene ese don tremendo en ellos y como que cuando ellos hablan la gente se anima y la gente se levanta. Y ese don tenemos que usarlo. Hay gente que mantiene de lamento en lamento. Hay gente que es tan sentimental que lo miran y ya están tristes, que le hablaron mal y ya se quieren morir. Pero hay gente que tiene el don de ir a levantarlos, de ir a animarlos. Yo creo personalmente que yo tengo ese don. Yo personalmente creo que ese don está obrando en mí, ¿sí? Me gusta animar a la gente, me gusta decirle se levante, me gusta. Si Dios lo hizo conmigo, a mí Dios no me preguntó cuántos pecados tenía, a mí Dios no me preguntó cuántos males había hecho, con cuántas mujeres me ha costado. A mí Dios nunca me preguntó eso, Él me dijo te perdono. A mí Dios nunca me preguntó cuánto mal había hecho, Él me perdonó, me sanó, me restauró, me dijo que yo iba a predicar, aquí estoy predicando. Él nunca me refregó a mí mis pecados por la cara. Es más, cuando empecé el evangelio y cuando quise condenarme yo mismo, Él se me aparece por segunda vez en mi vida, se me apareció en la pieza, me cambió, yo no estaba orando, estaba sentado en la cama y se me apareció y lo único me acuerdo tanto que me dijo Adolfo, no te condenes más, y me colocó la mano en el pecho y yo sentí una paz tremenda en mi corazón. 2 veces se me apareció el Señor a mí en mi vida. La segunda vez solamente me dijo, no te condenes más. Yo cualquier cosa hacía, ya me parecía como el muchacho que me estaba contando esta mañana, ya me condenaba, ya yo era un pecador, ya me iba a morir, la maldición iba a venir sobre mi vida y empezaba a ver las circunstancias, no es porque yo no estoy orando, y empezaba a condenarme de esa manera y el Señor se aparece ese día en mi vida y entra, de verdad que fue algo impresionante porque lo pude ver y Él me dijo, no te condenes más. Colocó la mano en mi pecho y sentí una paz tan impresionante y se fue. Fue todo lo que me dijo. Porque yo me condenaba hasta cuando no oraba. Ya pensaba que ese día ya no iba a pasar nada. Yo el día que no oraba ya yo me estaba condenando. Ya yo era la peor persona del mundo, el peor pecador. Y así el diablo me tenía de esa manera. Y esas palabras en mi vida nunca más. Y esas palabras me han hecho que cuando las personas se equivoquen, yo pueda llegar a tener un amor dentro de mí para decirle, no, Dios te perdona, Dios te puede restaurar, ¿sí? Amén. Entonces vamos a seguir. Si tienes el don, ¿a dónde iba? Perdón, si tienes el don de la gracia, ok. Entonces pues, si tienes el don de la gracia para dar, para satisfacer las necesidades de los demás, entonces puedes prosperar en tu generosidad sin ninguna fanfarronía. O sea, sin fanfarronear, ahí está mal escrito, sin fanfarronear. Esa versión está en inglés, entonces lo único que yo hago es convertirla al español. Ahí por internet. Entonces hay personas que tienen el don de ¿qué? De dar. Entonces Dios ¿qué? Dios los prospera. ¿Para qué? Para que ellos sean generosos, para que ellos ayuden a las personas. Entonces ellos van a prosperar porque ellos quieren, no, porque Dios les dio ese don para que ellos prosperen. Entonces el que tiene el don de eso, Dios mío, ministra a las personas, impártales ese don. El don se puede impartir para que las personas prosperen. Por eso yo hablo a veces mucho de los empresarios. Hay empresarios que Dios llamó para ser prósperos.
ellos tienen que desarrollar, obviamente tienen que ser diligentes, tienen que estudiar, tienen que prepararse. No van a pensar que de pronto todo le va a llegar así. No, también hay que tener una disciplina espiritual. Amén. Entonces aquí Dios, evidentemente, el don de dar es un don, el don de prosperar es un don donde Dios los va a prosperar a ellos. ¿Para qué? Para que ellos den generosamente y ayuden a las personas. Por lo menos en el ministerio de Pablo había uno que se llamaba Epafrodito. Epafrodito era un hombre que evidentemente era un hombre adinerado, y él era el que sustentaba el ministerio de Pablo. Él era el que sustentaba el ministerio de Pablo. Él daba todo lo que Pablo necesitaba en su ministerio. Y él nombra a Epafrodito en el libro, creo que si no estoy mal es en el libro de Colosenses o Filipenses, donde nombra a Epafrodito y lo honra por él ser muy dadivoso. Él organizaba las campañas de Pablo, él organizaba donde él iba, el hombre, mejor dicho, ya tenía todo listo para Pablo. Entonces, evidentemente Dios prosperó a Epafrodito. ¿Para qué? Para que apoyara el ministerio de Pablo. Entonces Epafrodito era un hombre próspero, no por causa de él, sino por causa de que Dios lo iba a usar. ¿Para qué? Para ayudar el ministerio de Pablo, porque Pablo mantenía de cárcel en cárcel. Pobre Pablo, le dieron duro en ese ministerio. Entonces, digamos, si tienes el don de liderazgo, sea apasionado. ¿Por qué? Por tu liderazgo. Y si tienes el don de mostrar compasión, luego florece en tu alegría y muestra ¿qué? Compasión. Entonces aquí podemos ver los dones diferentes que están. ¿Para qué? ¿Para el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Para los pastores solamente? No. ¿Para los profetas solamente? No. ¿Para los apóstoles? No. Para todos. Esto es para el cuerpo de Cristo. O sea que usted por lo menos algún don de esos tiene que tener. Se tiene que identificar. Y si no se identifica con ninguno, entonces usted tiene que nacer de nuevo, arrepentirse. Porque usted por lo menos tiene ese don en cuanto a algo visible. Pero está el don de lenguas, que lo nombra en Corintios. Está el don de discernimiento, está el don de la visión. Todos esos dones están ahí metidos, que dentro de esos dones usted quizás también tenga un don ahí por lo menos. Y está que el llamado es que el ministerio. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque ustedes se tienen que identificar con la gracia que Dios les dio, de acuerdo a qué, al llamado que Dios les dio. Dios les dio un llamado, les dio una capacidad y les dio unas virtudes y unas capacidades. ¿Para qué? Para que ustedes las desarrollen. Si el hombre de Dios no comprende eso, escúcheme bien, nunca va a poder prosperar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no le está prestando atención a lo que Dios quiere hacer con él. Sigamos, vamos a seguir. Primera de Corintios 12:4 dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da ¿qué? El mismo Espíritu. Sí, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo ¿qué? Al mismo Señor. Se puede realizar diferentes actividades, pero es el ¿qué? El mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de ¿qué? De hacerlas. Dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que produzcamos ¿qué? El bien a los demás. ¿Tenemos una capacidad? La tenemos. Si usted se ha sentido miserable, si usted se ha sentido un bueno para nada, si usted, arrepiéntase, porque eso no proviene de Dios. Dios nos dio una capacidad a nosotros. Y me voy a dedicar a sacarle las capacidades a ustedes de una u otra manera. Vamos a orar, vamos a ayunar, pero que ustedes encuentren el propósito de Dios, lo encuentran. Porque ¿qué sentido tiene tener un poconón de gente uno delante de uno, muertas espiritualmente, dormidas en el camino? ¿Para qué? ¿Para sacarles plata? Pues para esa gracia me coloco a trabajar. Sí, digo sacarles plata en el sentido que hay hombres que solamente quieren ver harta gente, es para que hagan buenas ofrendas y buenos diezmos, pero realmente esa no es la intención mía. Realmente la intención mía es que ustedes aprendan a conocer lo que Dios les ha regalado a través de la gracia, y que prosperen y que se levanten y que hagan el ministerio que Dios los llamó. Verdaderamente ese es el llamado que yo tengo. A mí Dios no me mostró las personas para que yo tuviera algún beneficio de ellos. A mí Dios me mostró las personas y Él me dijo a mí: haga que ellos vean el propósito en ellos, para que ellos puedan recibir galardones eternos. Hay galardones eternos que nosotros vamos a recibir. Ya somos salvos por gracia, ya Dios nos salvó.
Pero más que la salvación, el Señor nos quiere dar galardones. Dice que donde el ladrón no puede robar y el hollín que no puede correr. Hay galardones eternos que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros partamos de esta tierra, Dios nos quiere recompensar. Dios quiere recompensar nuestra labor. Dios es un hombre, es un Dios que honra a los que le honran. Hay gente, hombres de Dios, que no honran a Dios. ¿Sí? Solamente van a Dios por un beneficio propio. Pero nosotros tenemos que ir a Dios porque sabemos que en Dios hay un llamado. Sabemos que en Dios hay un propósito divino que nosotros tenemos que entender. Y si Dios nos llamó en este tiempo para hacer una obra aquí en Villavicencio, donde quiera que nos manda, entonces nosotros la vamos a hacer. Porque si no fuera así, entonces cada vez que uno acepta al Señor, pues que se muera y se vaya. Así como el ladrón aceptó al Señor y ¿qué? Y se fue, se salvó, claro, se salvó. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces sería mejor, si no vamos a hacer la voluntad de Dios, sería mejor decirle al Señor: llévenos, córtenos de la tierra y llévenos. Con eso no estamos dándole pie al diablo para que nos aflija nuestra vida. Pero si nosotros vamos a creer realmente, vamos a creer contra viento y marea y vamos a mirar en qué Dios nos formó, qué beneficios tenemos nosotros ahora como hijos de Dios. Escúcheme bien, nosotros somos hijos de Dios, hijos de un Dios vivo, hijos de un Dios que tiene poder, hijos de un Dios que creó los cielos y de la tierra. Por amor a Dios, Dios tiene tanto poder que puede volver a hacer el mundo de nuevo si quiere, para que nosotros habitemos. Pero Él nos quiere enseñar la fe, porque por algo se corrompió Satanás. Y Él no quiere que nosotros padezcamos de la misma manera. Él quiere que nosotros valoremos su obra. Él quiere que nosotros aprendamos su obra. Él quiere que nosotros crezcamos en la obra que nos está dando. Amén. Sigamos. Bueno, aquí, perdón. Escuche bien. ¿Cómo logramos a desarrollar este propósito y el poder que hay en él? Hebreos 5:13. Escúcheme bien. Porque cada niño espiritual que vive de leche aún no ha sido ¿qué? Traspasado por la revelación de ¿qué? De la justicia. Escuchen este versículo tan poderoso. Aquí Pablo nos da una enseñanza a nosotros de un niño recién nacido. ¿Qué hace un niño recién nacido? Tiene que ¿qué? Ser ¿qué? Amamantado y cuidado. ¿Lo pueden dejar solo? No lo pueden dejar solo. ¿Por qué? Porque se puede morir. ¿Se puede defender por sí solo? No se puede defender por sí solo. Un bebé hay que tenerlo, ponerle cuidado. Aún un bebé recién nacido llora y uno no sabe por qué llora. Uno tiene que empezar a adivinar. Así son los nacidos de nuevo, los que no tienen una vida espiritual. Para eso están los pastores, para estar pendientes. Cuando yo empecé, yo no sabía qué hacer con una revelación que el Señor me había dado. Yo no sabía qué hacer, pero empecé a conocer la palabra de Dios y empecé a entender muchas cosas que no entendía. Y el diablo venía y me decía mentiras y me quería sacar del camino, y yo lloraba, me afligía. A veces no quería volver a la iglesia, a veces no quería saber nada del cristianismo. Miraba personas y yo decía: no, yo no quiero estar allá, esa gente es muy chismosa, esa gente de todo. Yo era así de berrinchero. Pero me di cuenta después que cuando fui creciendo, me di cuenta que a la gente falla, y que ese no puede ser el determinante de nuestro crecimiento espiritual. El determinante de nuestro crecimiento espiritual debe ser la comunión con Dios. Porque a veces los hijos miran a sus padres con sus errores y ellos dicen: yo no quiero ir a esa iglesia donde va mi papá, porque miren mi papá cómo es. Pero tenemos que enseñarles que nosotros también estamos creciendo espiritualmente y que vamos a cometer fallas. Pero nosotros no somos los que determinan en la vida de ellos ¿qué? El crecimiento de ellos. Eso tenemos que enseñárselos a nuestros hijos. Pero no por eso le vamos a dar mal testimonio a ellos todo el tiempo. Nosotros también tenemos que, si los amamos, tenemos que crecer espiritualmente para enseñarle a ellos cómo seguir el camino de la justicia. Amén. Y mire lo que dice acá. Dice: pero la comida sólida es para los maduros, cuyos sentidos espirituales perciben los asuntos ¿qué? Celestiales. Escuchen bien. Los que han crecido espiritualmente saben que cuando de repente percibieron que llegó un espíritu inmundo, percibieron que hay algo de Satanás ahí en el ambiente, y usted ¿qué? Empieza a orar.
Dios le dio un sueño y usted inmediatamente supo que era el enemigo que quería venir a hacer daño. Entonces usted ¿qué? Empieza a ¿qué? A orar, empieza a reprender, empieza a creer en el poder de Dios. Y dice que los maduros perciben que tienen los sentidos espirituales y perciben los asuntos celestiales. Hay gente que ni siquiera percibe cuando Dios está obrando a favor de ellos. Pasa la vida y no saben qué está haciendo Dios por ellos. Pero hay gente que sí percibe. Yo he percibido a los ángeles. Cuando fuimos a entrar al cementerio, yo le dije al pastor que iba conmigo: uy, pastor, no siento los ángeles, ese poder tan profundo que hay. Yo siento que algo va a pasar adentro. Y cuando entramos nos encontramos con una bruja que terminó aceptando al Señor. Terminamos liberando un hombre que iba a poner sus ataduras a un demonio que se llama María Neusa allá en el cementerio. Y ese hombre fue libre, ese hombre ahí. Y fue tremendo porque nosotros empezamos a orar por él y él se vio en el infierno. Y ese hombre quedó aterrado. Ese hombre dijo: uy, pastor, yo no sé. Y ese hombre se arrepintió. Y la bruja esa que estaba con él, yo le dije: usted sabe que usted está orando mal. Le dije: usted sabe que usted no tiene más poder que el Dios que nosotros tenemos. Y ella se quedó mirando y se colocó a llorar. Yo le dije: arrepiéntase de toda esa maldad que está haciendo, engañando a la gente con sus brujerías, diciéndole que Dios los va a prosperar, y eso es mentira. Y ella se arrepintió ahí en ese momento, hizo la oración. Entonces, ¿qué pasa? Entonces percibí que los ángeles iban conmigo. Entonces, ¿ustedes cómo creen que yo me sentí? Pues empoderado. Yo dije: los ángeles van conmigo. Pero la mayoría de gente que entra al cementerio, uy, qué miedo. Uy, no, mire, ¿le da miedo? Yo entré pero empoderado. Y aquí el diablo se tiene que tener de atrás, porque vamos a romper ese altar, porque para allá íbamos. Vean, ahí tengo mi vara. Yo cogí esa y le daba vara yo a ese. Aquí la tengo, ahí la tengo. Entonces, vean, ¿y qué pasa con los que esto dice? Y han sido entrenados adecuadamente por lo que han experimentado para emerger, o sea, para qué comprender con la comprensión de la diferencia entre lo que es verdaderamente excelente y lo que es malo y dañino. Hay mucha gente, porque no crece espiritualmente, cualquier pastor viene y le dice una palabra y la creen. ¿Por qué? No conocen la verdad. Le predican cualquier cosa y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Y qué pasa? Y caen en el error. Pero sigamos. Vamos a seguir. Sigamos. Vamos a seguir rápidamente. Listo. Sigamos. Ahora, mire la oración que hace ¿quién? Que hace Pablo acá. Esto es una oración que Pablo hace a los creyentes. Es una oración poderosa. Mire lo que dice. Dice: ruego, Pablo estaba haciendo esta oración y dice: ruego que el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les imparta, escuche bien, las riquezas del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. O sea que dentro del contexto de Dios hay un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación, que es el mismo Espíritu Santo, pero es una faceta del Espíritu Santo, que le trae sabiduría y le trae revelación. ¿Para qué? Para que usted pueda comprender el reino espiritual. Cuando Jesús le dijo a Pedro que le doy las llaves del reino de los cielos, unas llaves para abrir puertas, ¿esas llaves nos las dieron a nosotros? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué usamos las llaves? ¿Qué puertas vamos a abrir? Porque no entendemos, nunca las abrimos. Porque no entendemos, nunca caminamos en esa revelación. Y aquí Pablo está diciendo: yo le ruego a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y revelación, o descubrimiento, de conocer a través de tu intimidad cada vez más profunda con Él. O sea, que a través de la intimidación, a través de la palabra de Dios, a través de la meditación de Dios, Dios nos va a empezar a dar sabiduría y revelación para crecer espiritualmente. Y si nosotros los hacemos, pues vamos a tener capacidades. Pero si nosotros no entendemos quiénes somos, ¿cómo vamos a saber para qué servimos? Y mire lo que sigue diciendo acá: ruego que la luz de Dios ilumine los ojos de tu imaginación, o lo más íntimo de su corazón, inundándolos de luz hasta que experimenten la revelación completa de la esperanza de su llamado. Escúcheme bien. ¿Para qué necesitamos sabiduría y revelación? ¿Para qué necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos del entendimiento? Y no estoy hablando de estos ojos. Hay unos ojos espirituales que tienen que ser ¿qué? Alumbrados. ¿Con qué? Con la revelación y la sabiduría de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí dice: inundándolos de luz hasta que
experimente la revelación completa de la esperanza de su llamado. Si usted no tiene esa revelación, si usted no tiene esa sabiduría, usted no va a saber para qué Dios lo llamó. Y si usted no sabe para qué Dios lo llamó, usted va a ser de los cristianos que nunca van a cambiar. Siempre van a mantener ahí en un ciclo vicioso, todo el tiempo ahí. Están bien por un día, pero al otro día están mal. Hoy creen y mañana no creen. Hoy tienen ánimo y mañana tienen desánimo. Y así se la pasa toda la vida. Hoy pelea con su esposo, mañana se enamoran y al otro día se odian. Y así se la pasan todos los días. Y nunca crecen espiritualmente. Y entonces terminan diciendo: es que la culpa es suya, no es que la culpa es suya, no es que usted no me dejó, no es que usted tampoco no me dejó. Y así se la pasan toda la vida. 30 años y los vemos los mismos. Entonces, si van a hacer eso, por lo menos pónganse a trabajar juiciosos y prosperen financieramente. Pero hay gente que arruinados, miserables y un infierno en su casa. Y eso uno lo ve. Yo lo he visto. Gente que atormentados porque no tienen dinero, atormentados porque sus hijos son rebeldes, atormentados porque no tienen ni dónde vivir y atormentados porque con su pareja viven un infierno. Solamente le falta la cereza en el pastel. Pero hay gente por lo menos que prospera financieramente, que viven en un infierno, pero por lo menos tienen cosas. Y a eso les doy un puntico. Pero y a los que no tienen nada y dicen que son creyentes, y dicen que tienen un Dios poderoso que los prospera, y dicen que tienen un Dios poderoso que los sanan, y dicen que tienen un Dios poderoso que todo lo puede, pero con ellos no ha podido nada. Entonces, ¿la fe dónde está? Yo tengo que manifestar el Dios al cual estoy creyendo. Los brujos le dicen a usted: traiga la foto de esa vieja, y a los 2 días se la tengo ahí puesta a los pies. Y a esa sí, a los 2 días la tienen ahí, arrodillada delante del hombre. Entonces, ¿tienen más poder los brujos que los hijos de Dios? No, no tienen más poder los brujos que los hijos de Dios. Lo que pasa es que ellos sí han entendido que en las tinieblas hay un poder, y nosotros no hemos entendido que en el reino de Dios hay un poder que podemos usar, porque somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo, entonces, escuche bien, entonces póngale cuidado, seguimos hasta que experimente la revelación completa de su llamado, es decir, las riquezas de las gloriosas herencias de Dios que se encuentran en nosotros, sus santos. ¿En dónde se encuentra ese poder? ¿En dónde se encuentra ese llamado? ¿En dónde se encuentra esa revelación? Diga: en mí. En mí. La podemos entender, claro, está en nosotros. La podemos experimentar, claro, está en nosotros. ¿Por qué no la experimentamos? Porque somos negligentes a veces, o perezosos. No nos gusta leer la Biblia. ¿Para qué la leemos? O leo un capítulo y ya estoy dormido. Mediten promesas. Yo soy uno que yo medito promesas. Yo medito promesas. Una de las cosas con las que yo ato la vida de mi matrimonio, y cuando a veces vienen de pronto los problemas, y siempre lo digo, a mí Dios me dijo que ella iba a ser mi esposa, y yo me aferro de esa palabra. Yo le digo no, yo le digo a las circunstancias a veces: no, ella no se va a separar de mí, o no vamos a tener problemas porque Dios dijo que ella iba a ser mi esposa, y la esposa es hasta el último día de mi vida. Ella va a estar conmigo, o bien sea que ella se muera, o bien sea que yo me muera, o bien sea que venga el Señor y nos lleve a ambos. Pero hasta ese día vamos a durar. ¿Cómo vamos a durar? Llenos de amor, llenos de propósito, llenos de vida de Dios, queriendo hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Hay una promesa que nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa. No le estoy diciendo que se aferran a la promesa allá al mundo, no. Le estoy diciendo: aférrense de una promesa que nosotros podemos buscar en la palabra de Dios y que la podemos tener para nosotros. Amén. Ahora mire lo que dice: oro para que experimenten continuamente la grandeza. Escuche bien, dice Pablo acá que él oraba para que los creyentes experimentaran continuamente la grandeza inconmensurable del poder de Dios puesto a su disposición a través de la fe. O sea que lo podemos tomar. Claro que sí, porque dice que está puesto a nuestra disposición. ¿A la disposición de quién? De los hijos de Dios. ¿Lo podemos usar? Claro que sí. Mira que dice cómo lo podemos usar: a través de la fe.
¿Podemos tomar una promesa a través de la fe? Claro. ¿Podemos tomar una sanidad a través de la fe? Claro. ¿Podemos tomar un milagro a través de la fe? Claro. Han habido millares de testimonios de gente que Dios los lleva al cielo, que se le aparecen ángeles, que mejor dicho, que por aquí, que por allá, que le aparece plata en la casa, que le aparece plata en el banco, que de repente llegó alguien y Dios lo envió y le dio. Aquí una vez de entrar a una iglesia, no sé, iba pasando y me dio por detrás de una iglesia que había ahí, se llama Sion. En el 7 de agosto creo que estaba. Y eso que me dio por entrar, entré a escuchar. Y el hombre estaba contando un testimonio de cómo él construyó la iglesia. Entonces Dios le habla en un sueño y le dice que comprara un terreno y se lo mostró en el sueño. Y ese terreno era en el 7 de agosto, un terreno grandecito. Y él dice que él no tenía plata. Entonces Dios le dijo en el sueño que fuera y se parara ahí en el lote, y que se parara y que el hombre cuenta a él que él se paraba ahí y que todos los días llegaba un hombre en una camioneta y le daba 2 millones de pesos. Hasta que pagó la construcción y pagó el lote y construyó la iglesia. Hasta el día que hizo eso, el hombre de la camioneta, que a la final nunca supo quién fue, no dejó de traerle 2 millones de pesos diarios. Digo, pues yo voy a ir a pisar un lote y me voy a quedar allá también. No, pero Dios también nos puede revelar. Es de acuerdo también Dios lo hizo así con ese hombre. Yo casi voy para un lote y me paro allá a ver si de pronto pasaba alguien y me da 2 millones de pesos. Y ese fue el testimonio del hombre. Y así construyó la iglesia. ¿Pero por qué? Porque el hombre escuchó a Dios en un sueño, pero lo escuchó. Y él dice que así ese hombre venía todos los días y le daba 2 millones de pesos. Hasta que no construyó la iglesia, no dejó de ese hombre traerle 2 millones de pesos diarios. O sea, le traía 60 millones de pesos mensuales. Santoyo, un hombre que tiene una iglesia también grande aquí, un día me senté a escuchar el testimonio de él y él dice que él vio el lote y Dios le dijo: vaya y haga una maqueta como quiere la iglesia y métala en medio de ese lote. Y él dice que él hizo caso y que de repente alguien le ofrendó para que comprara el lote y él dijo: ¿y ahora cómo hago yo para construir? Y él dice, y Dios le dijo que fuera y se quedara allá en ese lote. Y él se quedó, y que un día un hombre vino con una mulada de ladrillos, de cemento, de todo lo que necesitaba para la iglesia. Y él vino y lo llamó a él y dijo: ¿usted se llama así, así? Sí. No, es que le mandaron esto para que usted construya la iglesia. Una mulada de cemento, ladrillos, todo lo que él necesitaba para la iglesia, y la construyó. Entonces, ¿por qué nosotros no creer? Eso es poder de Dios. Y vaya y mire la iglesia, es aquí, queda en el San Benito. Esa iglesia es grande, le caen como casi 1000 personas. Y ese hombre Dios lo usa tremendamente en la liberación. Ese hombre, el diablo le tiene miedo para la liberación a ese hombre. Pero evidentemente Dios no nos va a llevar, nosotros no vamos a ir a hacer lo mismo. Dios les habló de ellos de esa manera, a nosotros nos puede hablar de otra manera. Un hombre en Estados Unidos, me gusta contar el testimonio que me parece terrible también. El pastor era un hombre, no era rico, era un hombre normal, como usted y como yo. Y él le llegó una platica y Dios le dijo: vaya y compre este terreno. Y eran yo no sé cuántas acres, porque allá en Estados Unidos son acres. Y era un desierto, por allá en Estados Unidos que hay desiertos, y él fue y compró. Y él dijo: bueno, pero aquí ni para cultivar, porque esta tierra, ¿qué? Eso es un desierto. Y Dios le dijo: cómprela, déjela ahí. Y que el hombre la compró como el que no quiso la cosa y la dejó ahí. A los 2 años, una tierra de $50,000 se la compraron en $50 millones porque encontraron un pozo petrolero ahí en ese lugar. De $50,000 a $50 millones. ¿Por qué? Porque vinieron la exploración petrolera y resulta y pasa que donde él tenía la tierra encontraron un yacimiento, yo no sé, haga de cuenta aquí como el de Rubiales. Y la compañía le compró ese terreno a él en un desierto. Él nunca se imaginó. Dios lo tenía para ser un empresario. Y vea la manera como lo prosperó. Y ya el hombre invierte en la bolsa y es un hombre muy rico. Él se llama Jesse Duplantis, se llama, nombre de Estados Unidos, y tiene un testimonio tremendo. Entonces, aquí podemos ver que hay un poder que se puede, ¿qué? A través de la fe. Pero evidentemente estos hombres tuvieron que tener intimidad con Dios, relación con Dios, para que Dios les hablara y los llevaran a ese nivel a ellos. Pero un hombre que no ora ni siquiera, nunca pretenda que Dios lo va a llevar a ese nivel.
porque usted tiene que aprender a ejercitar sus sentidos espirituales. Y mire lo que dice: entonces sus vidas serán ¿qué? Un anuncio de este inmenso ¿qué? Poder, mientras trabaja a través de usted. Mientras el poder trabaja ¿qué? ¿A través de quién? Diga, a través de mi vida. Hay un poder que quiere trabajar a través de ¿qué? De nuestra vida, conforme al llamado. El que es profeta, Dios lo va a usar poderosamente. ¿Para qué? Para profetizar. El que Dios lo usa para sanidades, Dios lo va a usar poderosamente para sanar a los enfermos. Entonces va a venir gente ciega y ese hombre va a colocar la mano sobre los ojos y esa mujer o ese hombre va a ver, como vimos ayer, que Dios lo usa en sanidades. Entonces Dios va a traer un paralítico y aún Dios lo trae. Porque yo me pongo a ver el paralítico que Pedro y Juan sanaron en la puerta de la Hermosa. ¿Cuántas veces Jesús no había pasado por ahí? Muchas veces, porque era el templo, el templo, y Jesús estuvo predicando ahí. Y ese hombre decía que llevaba 38 años ahí sentado. ¿Por qué Jesús no lo sanó? Porque le tocaba a Pedro. Y Pedro fue el boom del ministerio de él, porque ahí fue donde estalló el ministerio de sanidad de él. Fue el primer hombre que sana, porque cuando él predica a los 3,000 ninguno fue sanado. Es cuando ese hombre se levanta y empieza a gritar como un loco por todo lado, y todo el mundo sabía que llevaba 38 años postrado ahí y ya estaba corriendo y brincando por todo lado. Entonces evidentemente Dios sabe cómo hacer sus cosas. Yo le pregunté al Señor: Señor, pero usted predicaba ahí, ¿por qué no lo sanó? Jesús pasaba por ahí, decía que llevaba 38 años ahí postrado ese hombre, pero Jesús no lo sanó. Lo sanó Pedro. Por eso los enfermos a veces no se sanan a través de las manos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no tiene para que nosotros lo sanemos, pero puede llegar otro que lo puede sanar. Por eso a veces la familia de uno no se sana a través de nuestra predicación, pero puede venir otro y predicarle y ¡pum!, se salva. Entonces nosotros tenemos que estar alertas. ¿Qué quiere hacer Dios? Yo a mi papá le dije: papi, vaya a la campaña, papi. Usted ha invertido tanta plata en ese ojo, vaya, ¿qué tal que su sanidad esté ahí? Dios: sí, voy a ir. Y él llega mañana y allá lo voy a tener. Bueno, yo he orado por él y no se ha sanado. No quiere decir que Dios no lo quiera sanar, pero ¿quién quita que Dios use a este hombre para sanarlo? Entonces eso es estar expectantes en Dios por lo que Dios quiere hacer. Quizás Dios no haga el milagro hoy, pero lo hace mañana. Yo cada 8 días me paro allá en la puerta. ¿Para qué? Para mirar a qué hora viene ese río de gente que yo miré por allá. Y bueno, no fue hoy, puede ser dentro de 8 días, pero siempre me paro allá. Amén. Entonces aquí dice, ya terminando, dice: sus vidas será un anuncio de este inmenso poder mientras trabaja a través de ustedes. Este es el poderoso poder que fue liberado cuando Dios resucitó a Cristo entre los muertos y lo exaltó al lugar más alto de honor, a su diestra. Bueno, una metáfora del lugar de honor, autoridad en el reino celestial. Entonces, ¿qué quiere decir acá? El mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que nosotros podemos usar. O sea que nosotros tenemos el poder para resucitar personas. Tenemos el poder para resucitar personas. El pastor Riscachet, un hombre analfabeta, un hombre que no sabía leer ni escribir, tenía 40 resurrecciones encima comprobadas. Y la primera resurrección le tocó con su hijo. Su hijo se le murió y el hombre le tocó llenarse de fe. Y él dijo: no hay plata para el entierro, pues entonces es más fácil resucitarlo. Era un hombre tan pobre que no tenía para enterrar a su hijo. Y él le dijo a la esposa: bueno, pues sería más fácil resucitarlo, ¿no? Y oraron y el niño resucitó. Fue la primera resurrección. Imagina esa experiencia tan terrible que tuvo ese hombre. Su hijo muerto, le tocó llenarse de fe para que resucitara. Entonces hay un poder en nosotros que nosotros tenemos que descubrir a través de la oración, a través de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Escúchame bien, si Dios los tiene a ustedes aquí en este lugar escuchando estas palabras, significa que Dios quiere hacer algo con ustedes. Entonces ya terminamos. Quería impartirles esta palabra. Quiero orar por ustedes. Quiero que entendamos que la vida espiritual, apáguale ahí, Andrés, apáguale ahí, que todo se va a ir por el aire. Quiero que entiendan que la vida espiritual es algo sobrenatural.
que en esa vida espiritual nosotros tenemos un poder en el cual ya tenemos derecho como herederos de Dios. Escúcheme bien, somos hijos de Dios. No somos hijos de cualquiera. El Dios que creó los cielos y la tierra, ese es nuestro Padre. En Él no hay maldición, en Él no hay pobreza. Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Será que Él desea, si Él dice que tiene tanto amor y nosotros hemos creído en esa palabra poderosa, será que ese amor no tiene la capacidad o la envergadura para por lo menos darnos nuestro sustento? ¿Será que ese amor tan grande que Dios tiene, que Dios es, será que por lo menos nos hará un poquitico para nosotros, para que nos sane una enfermedad? ¿Será que en ese amor tan grande y en eso que Dios es, que es el poderoso? Yo me he puesto a imaginar, por amor a Dios, si la ciencia aún todavía no ha sabido qué tan grande es el universo todavía. Cada vez que lo exploran, encuentran más galaxias, encuentran más planetas. El papá de nosotros creó eso. Imagínense el poder que hay en Él. Dio vida. Él sabe cada molécula de nosotros. Él sabe cada célula de nosotros. ¿Será que Él no va a saber qué enfermedad nosotros tenemos para que nosotros nos curemos? Necesitamos ejercitar la fe. Sabemos que hay un diablo que quiere dañarnos, pero ¿sabe quién creó a ese ser que a la larga Dios no lo constituyó malo, sino que lo hizo un ser divino? Dios. Dios creó a Lucifer. No creó al diablo, que él se corrompió fue diferente. Pero Él lo creó con esas virtudes maravillosas que dice que era el sello de la perfección. Era algo perfecto Él. Pero Él dice que Él se corrompió por causa de su hermosura. Se puso a verse lo grande que Él era y quiso hacer más que Dios. Escúcheme bien. Dios no puede ser quitado de ninguna manera. Él es la vida. Escúcheme bien, Él es la vida. Si Él no está, no hay vida. Él es el creador. Si Él no está, no hay nada creado. Nadie puede llegar contra tal poder. La muerte no existe si no hay vida. ¿O a quién va a comer la muerte si no hay vida? A nadie. Dios nos ha dado vida. No permitamos que el diablo nos la robe. Dios nos ha dado todo a nosotros para que nosotros vivamos en esta vida llenos y completos. No permitamos que el enemigo nos quite eso cuando Él no tiene poder para hacerlo. Sí tiene poder, pero no tiene poder para hacer eso en nosotros. No tiene la capacidad para dañarnos. No tiene el poder para meternos una maldición a nosotros. Entonces no podemos creer. Yo creo que donde usted está, la Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre y el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. O sea que su espíritu, su vida espiritual, conoce qué hay en usted, cuál fue el llamado. Y no se preocupen por la edad, porque Sara y Abraham fueron llamados a los 90 años, ya casi iban a cumplir 100 años, para que pariera un hijo que a través de ese hijo era todo lo que vemos ahorita en la fe. Porque Abraham fue el padre de la fe. Dice que la descendencia de él iba a ser como ¿qué? Como las estrellas. Y esa descendencia somos usted y yo. Y Sara era estéril, tenía 90 años y parió un hijo. O sea que no se sienta viejo. Sara tuvo propósito a los 90, casi 100 años. Abraham también era fértil a esa edad y se las quiso dar de abeja y fue y embarazó a la esclava. Y ese no era el propósito era con Sara. Si ellos tuvieron propósito a los 90 años, ¿cuánto más nosotros que si aquí la mayor es ella y todavía no los tiene? Yo creo. Entonces hay propósito todavía, hay un legado. Amén. Entonces, Padre, Señor, te damos gracias. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, tú dices en tu palabra que tenemos un poder, que tenemos unas capacidades, Señor, que tenemos dones,
que tenemos un propósito, Señor, que tu Espíritu se nos fue dado para que nosotros conozcamos esa verdad. Señor, yo te pido hoy que mis hermanos en la fe, hijos del mismo Padre, siervos del mismo Dios, conozcamos, Señor, que así como Jesús de Nazaret descubrió que Él era el Mesías y que por eso había sido mandado a la tierra, por eso Él había nacido de María, de una virgen, porque Él era el Mesías y cumplió el propósito. Ahora nosotros, Señor, mira a tu pueblo. Padre, necesitamos la unción, necesitamos la gracia, Señor. Necesitamos que ese poder, Señor, lo entendamos y lo vivamos, para darle por heredad a nuestros hijos, Señor, para darle por heredad, Señor, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, para darle a Villavicencio, Señor, una vida diferente, Señor. Tu poder y tu gloria puede transformar esta ciudad. Tu poder y tu gloria puede transformar nuestras vidas. Tu poder y tu gloria puede transformar nuestras familias. No nos conformamos a tener una vida natural cuando somos seres tan poderosos en Dios, cuando somos hijos del Dios Altísimo, del Creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú dijiste, Señor, que nos mandabas el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, Señor, para que nos empoderara, para que nos llenara, Señor, para que nos diera, Señor, una capacidad, Señor, que nosotros íbamos a desarrollar en esta tierra, y lo vamos a hacer, Señor. Unos en diferentes maneras, pero sirviendo al mismo Señor. Otros en diferentes capacidades, pero ungidos por el mismo Espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, hoy en esta hora, Señor, que seas tú libertando, Señor, toda atadura que no ha permitido que tus hijos crezcan, quitando todo estorbo, Señor, de sus vidas, Padre amado. Reprendemos el devorador de las finanzas, reprendemos la oruga, reprendemos el saltón, reprendemos el devorador de nuestras vidas, Señor. El que quiere devorar nuestras finanzas, el que quiere devorar nuestra salud, el que quiere devorar nuestros hijos, llevándolos a la prostitución, llevándolas a la drogadicción, Señor. Hoy los reprendemos de nuestra familia. Hoy nos paramos nosotros en la brecha, Señor, a interceder por nuestros hijos, a interceder por nuestra familia, a interceder por nuestros padres, Señor. Si están enfermos, Señor, yo te pido hoy que trae su sanidad por ellos, Señor. Si están desviados nuestros hijos, Señor, confío en que tú los traes a la senda de la justicia, Señor. Padre, yo oro, Señor, que si alguien necesita una sanidad, Señor, dásela, Señor. Tu Espíritu tiene poder, Señor, para crear una sanidad en ellos, Señor. Aún crear intestinos, aún crear riñones, Señor, aún crear hígados, aún crear corazones, Señor, aún crear cosas nuevas en ellos, Señor. Órganos en ellos, Señor. Padre, yo creo que ese poder tú lo tienes. Yo creo que ese poder tú lo puedes manifestar en nuestras vidas, Señor. Y nosotros conocer, Señor, que hay un Dios verdadero. Y nosotros conocer, Señor, que ese Dios que tiene poder quiere y nos ama tanto, Señor, que quiere sanarnos. Señor, yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Que ángeles y ángeles, Señor, vengan en pos de ellos, Señor. Porque aún tu palabra dice, Señor, que los ángeles están a disposición de los herederos de salvación. Y aquí estamos los herederos de salvación. Ángeles están alrededor de nosotros, Señor, peleando, Señor, a favor de nosotros, peleando contra la circunstancia, peleando contra esas entidades espirituales que quieren dañarlos, Señor. Hoy nos fortalecemos, Señor, en el poder del Espíritu. Hoy tomamos la espada de la verdad, Señor, y empezamos, Señor, a reprender al devorador. Y empezamos, Señor, a reprender toda enfermedad. Y empezamos, Señor, a reprender todo vicio de nuestra familia, toda incredulidad, Señor. Hoy tomamos la espada de la verdad, Señor, y declaramos sobre nuestra familia, Señor, que tú les prosperas,
que tú les sanas, que tú les levantas, que tú les hablas, que tú te manifiestas a la vida de ellos, Señor. Hoy, Señor, creemos firmemente que nuestra familia es salva por tu Espíritu, que nuestra familia es llena de la vida de Dios, que así como Cornelio oraba, Señor, y ese ángel se le apareció, Señor, así, Señor, oro, Señor, para que los ángeles vayan y se aparezcan a nuestros hijos, se aparezcan a nuestra familia, que les hable, Señor, que ellos crean, Señor, que hay un Dios en el cual nosotros hemos confiado, en el cual nosotros hemos creído, que no es un Dios mudo, que no es un Dios sordo, que no es un Dios orgulloso, sino es un Dios lleno de amor, es un Dios que contesta las oraciones, es un Dios que quiere tocarnos, es un Dios que quiere hablarnos, es un Dios que quiere escucharnos, es un Dios lleno de amor, Señor. Y el amor de Él, Señor, nada nos podrá separar de Él, Señor. Ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna obra de maldad, ni circunstancias pueden separarnos de su amor, Señor. Padre, gracias, Señor, hoy te doy. Hoy te doy por mis hermanos, Señor, que reciban la liberación, Señor. Que reciban la liberación, que suelten esas cadenas de ataduras, Señor. Que suelten, Señor, que perdonen al que tenga que perdonar, Señor. Que suelten esa amargura, Señor. Que suelten esa falta de perdón, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Padre, entra en sus corazones. Llénalos, Señor. Llénalos, llénalos, llénalos. Dale esa confianza, Señor. Libértalos, Señor, de esa opresión. Libértalos de esa incertidumbre. Libértalos, Señor, de esa amargura. Libértalos, Señor, de ese desespero, Señor, que el enemigo ha querido venir a traer en sus vidas, que el enemigo le ha hablado, Señor, al oído de ellos, Señor, diciendo que no van a poder, diciendo, Señor, que van a ser arruinados, diciendo, Señor, que no van a poder levantarse, Señor. Padre, no importando el error de ellos, Señor, tú los perdonas, tú los limpias, tú eres fiel para con nosotros, Señor. Padre, levanta a tu pueblo, Señor, escucha las oraciones de tu pueblo, Señor, porque yo creo que tú eres un Dios bueno, porque yo creo que tú, Señor, dice en tu palabra que clama a mí, yo te responderé. Tú no respondes las oraciones, revélase a ellos en los sueños, Señor, revélase a ellos en sus vidas, háblales en su corazón, Señor. Guíalos, Señor, a hacer negocios, guíalos, Señor, a los mejores lugares, guíalos, Señor, a las mejores circunstancias, guíalos, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Prospera a sus hijos, Señor, que sus hijos tengan buenos contratos, que sus hijos tú los levantes y que los llene de esa salud y que los prosperes, Señor, para que ellos honren su casa, para que ellos honren su familia. Que aunque no den gracias, Señor, nosotros te damos gracias por ellos. Que aunque ellos no vean, nosotros te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Espíritu de Dios se mueva en los corazones, Señor. Se mueva en los corazones de todos, Señor. Que aunque a veces nos sentamos esa presencia, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy. Yo oro, Señor, para que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre ellos, Señor, y alumbre el entendimiento, Señor. Que ellos vean, Señor, cosas que no han visto, Señor. Que ellos entiendan, que su entendimiento se abra, Señor, y que ellos digan: wow, Señor, ¿cómo no había entendido, Señor? Wow, Señor, esto yo no lo sabía. Padre, gracias, Señor, que ellos te agradezcan cada día de tu vida, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Ángeles, ángeles, ángeles. Ángeles subiendo y bajando, Señor. Subiendo las peticiones de sus hijos y bajando, Señor, la respuesta, Señor. Copas están siendo derramadas de respuestas sobre cada uno de sus hijos, Señor. Ángeles están impartiendo vida de Dios sobre ellos, Señor. Que así como el ángel descendía de tiempo en tiempo en aquel pozo, Señor, así ángeles descienden de tiempo en tiempo a la vida de ellos, para enseñarles el camino, Señor,
para revelarle a través de sueños, Señor. Hoy se abren sus sentidos espirituales, hoy se abre su corazón, Señor. Ellos empezarán a tener revelación, Padre amado. Hoy profetizo sobre ellos, Señor, que el Dios Altísimo empezará a hablar a sus corazones, que el Dios Altísimo, Señor, empezará, Señor, a revelar vida sobre ellos, donde ellos entenderán que la sanidad le pertenece, donde ellos entenderán que las promesas les pertenecen, donde ellos entenderán, Señor, que tú, Señor, quieres llevarlos, Señor, de gloria en gloria, que tú quieres llevarlos llenos de santidad, llenos de tu gracia, llenos de tu favor, Señor, que tú quieres levantarlos, Señor, que tú no quieres pisotearlos, sino que tú quieres bendecirlos, Señor. Tú no quieres maldecirlos, tú quieres bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Siento la presencia de Dios. Ángeles están moviéndose en a favor del pueblo. Los ángeles están moviendo. Padre, hoy te pido, Señor, ábrele los ojos a ellos. Ábrele los ojos para que vean y confíen como el profeta, Señor. El profeta estaba confiado, Señor, porque veía a los ángeles. Porque veía a los ángeles a favor, Señor. Porque estaban esos ángeles guerreros. Muéstrales, Señor. Muéstrales que hay ángeles que tú has puesto para que tú nos cuides, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas. La enfermedad ya no tiene poder sobre nuestras vidas. La maldición ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Por eso hoy nos despojamos, Señor. Padre, aún, Señor, tú enviarás soluciones para las deudas, Señor. Padre, aún, Señor, tú enviarás, Señor, esas personas idóneas, esas personas, Señor, que ayudarán a cancelar deudas, Señor. Esas deudas que nos han tenido atormentados muchas veces, Señor. Tú, Señor, enviarás a esas personas. Tú enviarás esos negocios, Señor. Tú enviarás esa provisión, Señor, sobrenatural para cancelar esas deudas, Señor, para quitar esa opresión del enemigo. Ahí donde tú estás, ahora, ora. Es el momento de orar. Es el momento de reprender toda tristeza. Es el momento de sacar toda inmundicia, toda incredulidad. Ahora el Señor mueve sus ángeles para traer respuestas, a las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, ahora. Todo robo se va. Todo plan del enemigo que haya tenido en contra de nosotros se va. Ahora se abren las puertas de bendición. Se abren las puertas para vender. Se abren las puertas, Señor, para hacer los negocios. Se abren las puertas para traer sanidad. Se abren las puertas para su pueblo. Las puertas de los cielos se abren a favor de nosotros. Y empezaremos a ver a reverdecer nuestras vidas. Empezaremos a ver, Señor, ese anhelo en el corazón, Señor, que tú has puesto. Empezará a surgir, Señor. Nada nos detendrá, Señor, porque el poder de la muerte perdió su poder en contra de Jesús, en el cual nosotros hemos creído, en el cual nosotros hemos abrazado, Señor. Ese Jesús, reprendemos toda obra de maldad, todo negocio que se ha quedado quieto, Señor, toda escasez ahora se va. Tú mandas a los ángeles, Señor. Tú mandas esa provisión sobrenatural, Señor, sobre nuestras vidas. Ahora en el nombre de Jesús se despierta el espíritu de oración. Se despierta el espíritu de revelación en los hijos. Se despierta el espíritu de oración. Se despierta ahora en el nombre de Jesús. Porque las promesas y el poder fluye a través de nosotros. Por cuanto somos herederos del Creador. Somos herederos del Todopoderoso. Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Los ángeles están al servicio de nosotros, los hijos de Dios, los herederos de salvación. Ellos están para ayudarnos. Gracias, Señor, te doy. Gracias por lo que tú estás haciendo en el pueblo, Señor. Está levantando espíritu de oración, Señor. Espíritu de clamor está levantando tú en tus hijos, Señor. Está levantando el espíritu de fe para creer, Señor. Profetizo sobre la iglesia, Señor. Espíritu de fe para traer las promesas. Espíritu de fe para traer ese poder sobrenatural. Espíritu, esto no es una fábula. Esto no es una quimera. Esto es una realidad que le pertenece a los hijos de Dios. Esto es una realidad que le pertenece a los nacidos de Dios. Nosotros los hijos, herederos de salvación, herederos del reino de Dios, herederos del poder de Dios. Hoy tomamos las llaves de los cielos y abrimos las puertas
puertas de los cielos sobre nuestra familia. Abrimos las puertas de sanidad sobre nuestra familia. Abrimos las puertas celestiales sobre nuestra familia. Las puertas que prosperan, las puertas que sanan, las puertas que libertan del enemigo. Ahora se revienta toda cadena, se revienta toda cadena de maldición, se revienta en el nombre de Jesús toda cadena de miseria, toda cadena de quebranto, se revienta en el nombre de Jesús. Se revienta toda aflicción, toda opresión del enemigo. Ahí si tiene opresión, tócate donde está la opresión y di fuera en el nombre de Jesús. Se va la opresión, se va la enfermedad, se va la enfermedad. No aceptamos la enfermedad porque Cristo llevó nuestra enfermedad. No aceptamos la maldición porque Cristo llevó la maldición. Hoy abrazamos la bendición, hoy abrazamos la paz, hoy abrazamos el amor, el cual a través de la obra de la cruz hoy tenemos acceso. Hoy entramos confiadamente a la paz. Hoy entramos confiadamente a ese amor inquebrantable, ese amor profundo de Dios, en el nombre de Jesús. Libres, 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 libres. El poder del Espíritu está libertando los corazones, está libertando los pensamientos, está libertando los cuerpos, en el nombre de Jesús. Y sanamai jecarabla se querebra y rabas que tocasta cariquistribra. Padre, en el nombre de Jesús, ahora se despiertan los dones espirituales. Se despiertan los dones espirituales. Se despiertan los dones. Ahora los dones que tú has dado a tu pueblo, ahora empiezan a encenderse. Se encienden. Padre, yo oro por ellos. Impongo mi mano sobre ellos, Señor. Impongo mis manos. Ahora se activan, Señor. Se encienden los dones. El don de profetizar se enciende. El don de discernimiento se entiende, Señor. El don de misericordia ahora se enciende. Ahora no estaremos más en la pereza espiritual. Nos levantamos porque hay grandes promesas con que obtener. Hay grandes victorias que alcanzar. Hay grandes caminos que caminar. En el nombre de Jesús, hoy tomamos esas promesas. Hoy lo confesamos, Señor, y los creemos en nuestro corazón, que las promesas de Dios en nosotros es un sí y un amén. Que los dones de Dios en nosotros es un sí y un amén. Que las virtudes de Dios en nosotros es un sí y un amén. Que los talentos de Dios en nosotros es un sí y un amén. Y que nosotros seremos completos y que nosotros estaremos llenos de gozo por causa de que estamos mirando que el poder de Dios fluye a través de nosotros. Fluye a través de nosotros. Se va la miseria de nuestra casa, se va la humillación de nuestra casa, se va ahora la maldición, se rompe. Hoy la echamos fuera de nuestra casa. Hoy echamos fuera la inmundicia de nuestra casa. Hoy rechazamos todo lo que no venga de Dios. Hoy toda opresión se va de nuestra casa, toda negligencia ahora la echamos fuera en nombre de Jesús. Aleluya. Nos levantamos en oración, Señor, a reclamar lo que nos pertenece, Señor. Como hijos de Dios somos herederos de Dios y no nos vamos a conformar con la maldición. Nosotros tenemos el reino de Dios a nuestro favor. Nosotros somos nacidos de Dios. Nosotros somos hijos del Altísimo. Y Él tiene todo su ejército porque nos ama. Él nos ama. Él quiere libertarnos porque nos ama. Él quiere prosperarnos porque nos ama. Él quiere hacer banquete de nosotros porque nos ama. Él quiere sacarnos de la deuda porque nos ama. Él no quiere vernos llenos de opresión. Él no quiere vernos llenos de maldición. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere sanar. Y por eso hoy tomo mi sanidad. Por eso hoy tomo tu bendición, Señor. Porque tu amor me dice que tú me los quieres dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. El diablo tiene poder, pero nosotros tenemos más poder que el diablo. No nos va a ganar el diablo a nosotros cuando sabemos que tenemos el poder de vida dentro de nosotros. Que el que nos está cuidando y guardando de todos los males es el Dios Todopoderoso. Yo me pongo a pensar ese poder para crear el universo. ¿Por qué no creerle yo para que el Señor me prospere en mi camino? Él nos escogió para esto. No para que nos conformemos con una vida llena de estupor, llena de maldición y de lamentos.
nosotros tenemos que ver la luz, porque la luz ha sido puesta en nosotros. Nosotros no somos hijos de maldición para estarnos lamentando toda la vida. Nosotros somos hijos de bendición. Amén. Bueno, gloria a Dios. Le vamos a creer a Dios. Yo le creo a Dios, definitivamente. Yo prefiero morir en el intento que no morir esperando a ver si algo pasaba. Por eso dejé mi trabajo. Yo estoy determinado a ver la promesa de Dios en mi vida. Yo no sé ustedes. Yo puedo orar por ustedes para que las maldiciones se rompan en sus vidas, pero no puedo orar por ustedes para que ustedes crean en la promesa de Dios en su vida. Yo puedo hacer que un demonio se vaya de la vida de ustedes, porque sé qué autoridad Dios me ha dado contra los demonios. Pero yo no puedo traer una promesa y ponerla en la vida de ustedes y ponerla a caminar. Eso lo hace su fe. Eso lo hace la comunión de Dios con ustedes. Esto no es una religión. Cuando nosotros hablamos palabras de vida o palabras de muerte. De muerte podemos atar a nuestros hijos, pero de vida podemos atar a nuestros hijos también. De muerte y de miseria podemos atar nuestro camino, pero de vida y de prosperidad podemos atar también nuestro camino. No nos lamentemos más. Creamos en la promesa de Dios, no en el positivismo. Escúcheme bien. No declaremos, no, hoy voy a estar bien. Oh, sí, hoy. No. Declaremos la palabra de Dios sobre nuestra vida. Nos levantamos con una promesa y decimos: hoy, Señor, esta promesa es para mí. El positivismo es diferente a la verdad. Usted puede declarar algo positivo toda la vida y de pronto le va a subir en ánimo, pero no va a desatar nada en su vida. Pero la verdad de Dios y el poder de Dios sí va a desatar lo que el cielo tiene para nosotros. Hay un versículo que dice que lo que usted ata en la tierra será atado en los cielos, pero lo que usted desata en la tierra será desatado en los cielos. Si usted ata maldición, pues maldición será atada. Si usted desata bendición, pues bendición será desatada. Mire el mono, vea. Ese mono lo bajamos del cielo. A mí el Señor un día me dijo: y será varón y será llamado Gedeón. Y así fue. Entonces vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos los que traen ofrenda. La pastora Clemencia les había mandado un mensaje. Usted sabe que tenemos a esta comitiva de Estados Unidos. Pues realmente ellos están pagando todas las cosas, pero pues nosotros queremos hacerle una atención, por lo menos de darle la comida. Entonces creo que ella les había mandado un mensaje de traer una ofrenda de amor diferente a la que ustedes dan normalmente acá. Pues vamos a hacerlo con mucho amor. Creo que este fin de semana vamos. Escúcheme bien, usted no va a recibir algo que usted no crea. Usted va a recibir lo que usted crea. Nos despedimos de las redes. Dios los bendiga a las redes. Entonces vamos a ofrendar.